justo con el tema de la Moira. ¿Qué te dicen las paredes de la Moira? Yo creo que en todos lados cuando hay entidades, ¿no? Yo soy capaz de sentirlo. Yo puedo llegar a un lugar donde pasó algo y sin que me digas que pasó algo, sé que pasó algo porque lo siento. Hoy por hoy cualquier persona se hace viral, y de repente le cuestiones y le preguntas, a ver, háblame de la mística de Crowley, ¿no? Se les hace bien sencillo hablar de Crowley, ¿no? Pero ven como la parte superficial. Y el problema es que las masas están creyendo todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast. Hoy vamos a revelar muchísimas cosas de tu interés, pero sobre todo de una afamada casa a la cual yo tuve el gusto de estar, de conocer, de investigar y de experimentar. Con ustedes un gran amigo y colaborador e investigador y escritor, Dante Alfau. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Samuel, ¿qué tal? No, hombre, un honor tenerte aquí en Historias Embrujadas Podcast. Hace ya muchos años de nuestra amistad. Y también muchos años de no vernos. Muchos años de no, ¿hace cuántas canas? Sí. Oye, amigo, pues agradecido infinitamente que hayas estado aquí. Y pues básicamente yo quiero que les des un contexto un poco más amplio. Yo te conozco de hace 25 años, amigo. ¿Quién es Dante Alfau? Bueno, para empezar soy un humanista, ¿vale? Entonces, mi interés por todo lo que nos ha tocado vivir es más por el lado, empieza más por el lado humano, de entender la psique, de entender el alma humana, y ya después te vas adentrando en la profundidad que tiene eso, ¿no? Que es, yo creo que es lo más difícil de entender. Ahorita con todo lo que está pasando hay cosas muy interesantes que yo creo que llegaremos al tema de, oye, qué tanto somos esencia, qué tanto somos únicos, todas esas cosas que ahorita en el mundo en que vivimos la tecnología está poniendo en entredicho. Totalmente. Pero bueno, ahí empieza, ¿no? Ahí empieza la persona que soy, que me gusta, para mí, cómo me definía, incluso si alguna vez platicaste con Alain, como un hermeneuta, ¿no? Lo que me gusta es leer, y estudié lengua y literatura, y curioso, la gente piensa, oye, ¿y lees muy rápido? No, lo que hago justamente es leer muy lento. Estudiar un texto, que es la hermenéutica, es entrar en cada rincón del texto, como los que leen los textos sagrados, ¿no? Sí. Pero todos los textos tienen una profundidad, tienes que entender el contexto y profundizar, ¿no? Entonces, ese es quien soy, y de ahí pues han ido pasando cosas que te llevan a rincones, ¿no? Oscuros, su realidad o realidad alterna a la nuestra. Sí, no hay luz sin oscuridad. Totalmente. Y en esto quiero entrar directo a la carnita, mi queridísimo Alfau. Yo a Dante tengo el gusto de conocerlo en el año 2000. Yo debo comentar, ya hace 25 años. Fue prácticamente ellos en su rubro, en su ámbito, nosotros en el nuestro. Y llegamos a hacer como dos mundos colisionando en un ejercicio muy interesante que se llamaba, no sé si estoy mal, trance mental o era distorsión mental. Corrígeme si estoy mal. Sí, bueno, esa parte era más bien el proyecto de Astiaro, ¿no? Y yo con Alain, que también conoce a Alain, nos adicionamos en algún momento así como paralelo, pero no éramos parte de ese grupo tal cual. Era como una experimentación parecida, muy en el ámbito parapsicológico, ¿no? Sí, que se hacía ahí en La Moira. En La Moira. Que ahí es donde nos conocimos por primera vez. Ojo, estamos hablando de Alain Belón. Por favor. Oye, entonces, yo ahí en ese momento, en el año 2000, llegué a conocerlos, y a todos los vídeos, ahí sí quiero que me lo platiques de ping-pong, amigo, como somos, a calzón quitado. Ese día yo recuerdo que vi a Astiaro, no sé si mal recuerdo que estaba Merrick, sí, creo que sí, estaba Orgen, estaba Alain, estabas tú y Diorna. Es correcto, ¿no? Sí. Y no sé si me falta alguien. No.
Eran todos. Y todos ustedes, yo, en ese contexto, había un montón de gente ahí formada. O sea, ellos salieron, principalmente Jorge Astiaro salió justamente en el programa Tecay de Azteca. Y hicieron un ejercicio con la Ouija, me acuerdo. Una experimentación. Yo los vi en televisión y dije, wow, yo quiero ir a ese evento a ver qué onda, qué show. Yo ya estaba en el bagaje de investigación y queríamos como profundizar en todas las experimentaciones y todos los personajes que tuvieran ese tipo de acercamiento. Y esa es la primera impresión que vimos. A todos ellos como una especie de túnica ritualista, ¿sí? Si no mal recuerdo. Estaban formadas un montón de personas. Eso sí, convocaron infinitas personas. Yo le calculé más de 200 personas. Nos tardamos en llegar y había un libro como de registro. Y en ese libro, debajo de ese libro, había, si no mal recuerdo, símbolos cabalísticos, místicos, no sé cómo mencionarlos. Todo era un contexto muy ritualista. Muy mágico. Mágico, místico. Cuéntame un poco más de eso. A ver, es que te recuerdo cuál era el asunto. Ahí estábamos seleccionando un grupo para ir a visitar la Casa de las Sombras, que he mantenido en secreto y que mantendré en secreto. Seguirá así. Okay. O sea, la ubicación. Fue un acuerdo, o sea, es un pacto que hice. Los pactos se rompen. Pero se estaba seleccionando 2 grupos para ir a la Casa de las Sombras. Es ahí donde llegaste a La Moira. Estamos haciendo en La Moira, que de por sí es un lugar bastante tenebroso. Ahorita platicamos de la historia un poco de La Moira. Para seleccionar un grupo de todas esas personas que estaban formadas, ¿no? Para ir a visitar la Casa de las Sombras. Se fue desarrollando y al final nada más fue uno de los 2 grupos que seleccionamos, pero ahí fue donde te conocimos, ¿no? Si platicamos de tu evolución, pues también has evolucionado, porque en ese momento, y sin ánimo de ofenderte, pero pues sí parecían Ghostbusters, ¿vale? Y entonces hubo cierta, de hecho, ¿no? De parte mía y de parte, creo que, no me acuerdo de quién más, pero especialmente yo así de, o sea, no, ¿qué onda con estos brothers? Porque sí querían meterse a la cocina, ¿no? Es que y así de, pues no es el objetivo de esto, y no voy a romper el proceso que ya tenemos estructurado para meter a estos chavos. Sí, es que aparte te llevo, aunque no parezca, te llevo bastantes años. No, ya sé, amigo, pero ese es algo bien curioso, que por eso justo fue el encontronazo. Astiaro fue uno de los mediadores, que yo recuerdo perfectamente. Astiaro fue como no, a ver, espérate, es que creo que podemos aprender uno del otro, así me decía. Hubo mucha comunicación telefónica posterior a ese encuentro, pero la primera impresión para mí que nos dio literalmente fue: estos brothers son una congregación siniestra, por no decirle es una secta. y como recién estábamos saliendo de 1999, nosotros habíamos hecho una investigación del 97 al 99 del advenimiento de la bestia, y nos habíamos encontrado con N cantidad de sectas. Dijimos, estos güeyes son una secta, cabrón. Y luego vimos también teníamos otras impresiones nosotros, amigo, la neta. No, pero pero sí tienes que mantener la mística, ¿no? De lo que estás estudiando, y seleccionar un grupo que tuviera un interés y que demostrara, bueno, también cierta fortaleza para entrar a esta casa. Y bueno, pues pasó. O sea, el punto es de que ¿qué pasó con ese grupo? Nosotros, evidentemente, nosotros formamos otra historia como parte también del aprendizaje mutuo de los 2 grupos, aunque algunos renuentes, otros más, pero nosotros ya no supimos del grupo. Entonces sí iban un grupo. Sí, llevamos un grupo. De hecho, en el libro viene toda esa parte hasta la visita en la Casa de las Sombras de ese grupo, porque nosotros estuvimos viendo más veces, ¿no? Ok. El libro, que ya salió hace muchos años en una editorial importante, ahorita lo tengo nada más unas reimpresiones en Amazon, ¿no? Okay. Si lo quieren buscar, ahí está, se llama La Casa de las Sombras, y ahí se hace por reimpresión. Entonces, hoy la demanda no es tan grande, pero en ese libro viene la historia de tanto de la casa como del proceso de investigación. Entonces participaron ahí
Alain, Diorna, Astiaro, ¿no? Y yo principalmente. Otros investigadores que vienen ahí que no conociste. Pero bueno, pues está ahí. ¿Qué pasó al final? Pues no nos fue bien, ¿no? Tuvimos que parar el evento. Lo que puedas. No, está escrito, o sea, está ahí, tuvimos que pagar el evento. Yo platico mucho con Alain, sabes que Alain no es creyente, ¿no? Entonces, su visión de lo que discutimos él y yo, pues hay otra explicación para todo, ¿no? O sea, contrario a lo que yo propongo en el libro, él dice, bueno, o sea, por ejemplo, hay problemas psicológicos que podrían explicar. Hay una persona que se puso muy mal, ¿no? Entonces él dice, es algo psicológico y nos brotó ahí porque lo pusimos en un nivel de estrés. ¿Podrías regalarnos acontecimientos así como, evidentemente pues es también para que lean el libro, ¿no? Pero ¿podrías regalarnos algunos atisbos de esos acontecimientos en la Casa de las Sombras? Lo más interesante de la Casa de las Sombras y por qué me decidí a escribir un libro al respecto, ¿no? Es una casa antigua que está mezclada con la historia de México, ¿no? O sea, y mientras más nos metíamos, más se veía esa riqueza cultural, ¿no? En esa casa, además de, bueno, las sensaciones que tenías en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que yo entiendo que sucedieron fueron muchas cosas adentro de esa casa durante mucho tiempo. Creemos que ahí estuvo la Inquisición, ¿sale? No dentro trabajando del centro de Inquisición, sino que ahí pasó algo que hizo que se metiera la Inquisición. ¿Vale? Después, muchos años después, alguien muere ahí. Hay varias historias dentro de la casa hasta los 70s, donde ya es la última historia que llegamos a conocer, donde se muere una niña, ¿no? Que se llamaba Eliré. Y hay varias presencias. Y ya hablando de presencias, dos especialmente, o sea, solo tres, pero dos muy poderosas y obscuras. O sea, a ver, pero necesito que si puedes, ¿no? Evidentemente más específico. Presencias, la gente luego se confunde allá afuera. De repente dice, Zamudio, es que las presencias pueden ser espíritus muy malévolos y luego los confunden con demonios. ¿Cuáles presencias en esa Casa de las Sombras? Yo no creo que sean demonios en este caso. Yo creo que son personas, o sea, fantasmas. Atrapados ahí por la misma energía que se va generando. Es como un vórtice, ¿no? Que es de estos lugares donde, por ejemplo, hablando, ahora me voy a regresar, perdona, a la Moira. 2000. La Moira originalmente, no sé si sabes, pero empieza como la casa del cómic, ¿sale? Entonces invitan a artistas a pintar, pero no les dicen, oye, dibuja cosas horribles. Y sin embargo, o sea, si ves las paredes, dibujan cosas horribles, ¿no? Tengo entendido, no sé si estoy mal, ahí me corriges, no sé si estoy mal, pero tenía entendido, y eso, si no mal recuerdo, me lo dijo Pilar y me lo confirmó Alain. La Moira, en un inicio como casa cómic o casa de cultura, de literatura, que sigue siendo una casa de cultura, por cierto, para que vayan a visitarla, LGTBQ, saludos. Esa casa, invitaron un colectivo de artistas a que pintaran lo que la casa les dijera, ¿no? Exacto. Y salió lo de Marco. Pero y también las paredes que están llenas de amblomas, ¿no? O sea, cortados ahí. Pues, ¿por qué inspira eso la casa? Claro. Porque no es como hicieron un proyecto, sino que cada quien llegó con lo que se le ocurrió, y lo que se le ocurrió a cada uno no fue bastante agradable. Y eso hace que se vaya generando y acumulando una energía, ¿no? Pesada, ¿no? Pesada. Sobre todo, por ejemplo, en las noches, si tú has estado ahí en las noches, sientes que se va la luz del día y se convierte en otra casa. Me acuerdo que Alain Belón me decía, cada vez que teníamos, es que yo hice varias colaboraciones con ellos,
en distintas ocasiones, distintos tiempos, y todo con base a la investigación paranormal, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones, Alain me dijo: ya sabes que siempre te colaboro, Zamudio, no tengo ningún problema, nada más que de aquí nos vamos a las 9 de la noche. No podemos estar después de las 9 de la noche en La Moira. Eso no sabes cómo se me quedó así como calcado, cabrón. Y en una ocasión nos quedamos después de las 9 de la noche porque una grabación se nos hizo muy tarde, lo hicimos para la televisión. Recuerdo que Alain subió, ya ves que siempre nos daba como estos dijes o esos pantáculos que estaban en medalla y que eran como para protegernos. Y subió a dejarlos y salió despavorido y me dice: nos tenemos que ir ya, en Zamudio. Huele a hueso quemado, así me dijo. Y evidentemente olía a hueso quemado. A ver, dame un contexto de lo que tú puedas, por así que, declarar, güey, en cuestión a La Moira, porque hay muchas incógnitas ahí. Ya sé el colectivo de artistas, ya sé un poco el contexto de Marco. Marco es uno de los espíritus que se aparecía en La Moira, pero de tu primera mano, como parte de ese grupo, ¿qué onda con La Moira? Pues es un lugar que está, cerca de un cementerio, ¿no? O sea, y era parte de ese terreno. Originalmente, y eso para empezar, no sé, no tengo tanta historia, no hay tantos registros que yo haya podido ver de La Moira, ¿no? Pero ya empieza a tener una historia. Es un edificio medianamente viejo, ¿no? Pero yo creo que es el lugar. O sea, no es tanto el edificio, sino más bien el lugar donde está puesta La Moira, ¿no? Okay. Las cosas funcionan diferente, ¿no? Cuando haces una sesión ahí, no sé exactamente qué sea, pero entras en un vórtice oscuro, ¿no? Sí. Hicimos varias actividades ahí y algunas grabaciones todavía están por ahí de qué pasó, ¿no? Entonces, creo que hay lugares que tienen conexión, ¿no? Y como si te llevaras las entidades de un lado al otro, o sea, en La Moira. Yo recuerdo en ese 2000, cuando los conocí por primera vez, había una puerta al vacío, ¿te acuerdas? Había una puerta ahí como sostenida por un árbol, no sé, creo que era una bugambilia que tenían ahí en la parte del patio. Y recuerdo que Diorna fue la que me dijo, porque yo le dije: oye, ¿y esa puerta qué onda? Me dice: esa puerta es la entrada y salida. Esa puerta es donde ellos pasan y ellos se van. Lo que tratas de hacer cuando estás en un lugar así es ordenar el caos, ¿vale? Entonces, si invitas a que lleguen y a que salgan en orden, más o menos, las cosas generalmente salen bien. Ok. ¿Vale? O sea, si cumples, por ejemplo, ¿qué pasó las veces que nos quedamos tarde? Las cámaras no grababan, ¿no? O sea, vamos a grabar tarde y las cámaras no grababan. Oye, ¿qué fue? ¿No? Pues puede haber, como siempre, otra vez porque traía Alain al lado. O sea, pues él podía decir explicaciones de por qué. Sí, pero ¿por qué pasa aquí tan seguido, no? Claro. Pues es eso. Entonces, esa puerta estaba ahí. Y cuando hacíamos ejercicios, lo que haces es seguir las normas que hemos establecido, que hemos encontrado. Tratas de seguir. Oye, ¿eso me asegura que todo va a salir bien, siempre bien? No. Pero aumenta tus probabilidades de que estás jugando con cosas peligrosas. Y de que hablábamos también de la mente humana, ¿no? Creemos que somos mucho más consistentes de lo que somos. Cada vez que te duermes y despiertas es otro Zamudio. Por suerte eres el mismo. Wow. O sea, ¿qué te evita que no seas otro? Claro, u otra personalidad, u otro. Que te duermas y que respires otra vez al día siguiente, seas Zamudio, la persona que estaba ayer, ¿no? Y eso multiplícalo por todos. Por todos los días. Todas las personas, o sea, claro. Todas las personas que están cerca de ti. Oye, porque sí estamos claros que, bueno, aún siendo materialistas, pues la mente es una cosa química y tú no eres tu cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque se apaga tu cerebro y tú después ya lo prenden y tú ya no estás. Sí, claro. Entonces, todo eso que creemos que es tan consistente, cuando lo pones en situaciones extremas, se pierde la secuencia de las cosas. ¿Vale? La quietud propia del mismísimo centro, ¿no? Es decir, justo lo que decías, pues
no es de que controlemos al cerebro, sino el cerebro controla a la máquina. Sí. Oye, a ver, regreso un poco a la Casa de las Sombras. Uh-huh. En ese ejercicio del cual seleccionaron ciertos perfiles, y esos perfiles eran para hacer experimentaciones, me imagino. Era para visitar la Casa de las Sombras. Pero sí analizaban visitarlas físicamente. Bueno, sí, hicimos sí, porque estábamos buscando diferentes personalidades pero que más o menos estuvieran a personas con las que pudieras también hablar, que no fueran a ponerse muy mal durante la visita. Yo me lo perdí por su criterio. ¿No es cierto? Bueno, y recuerdo que sí, te estábamos votando. Sí, porque hicieron un test de parapsicología, recuerdo perfectamente. Oye, a ver, entonces, en ese tenor, el grupo que llevaron y uno se puso exacerbadamente mal. Pasaron cosas ahí y uno se puso mal, o sea, como... ¿Qué pasó? Pero a ver, platícanos. ¿Qué pasó? Una posesión, o sea... Literalmente. Sí, pues. Porque se puso loco, o sea, es lo que te digo. Oye, si alguien se empieza a comportar completamente fuera de sí, ¿es paranormal o es porque se volvió loco ahí? Estábamos en una casa embrujada. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea, yo diría que si estaba poseído, Alain te diría que es su mente. No hicimos una buena selección y que ahí se volvió loco, ¿no? Ahora la persona le fue, o sea, no se pudo recuperar. Entonces, por eso también, pues ya, eso me alejó, porque ¿por qué regresé después de grabar contigo? Fue 10 años. Pues porque me buscaste, pero dejé pasar 10 años. Sí. ¿Vale? Y dejo pasar temporadas largas en la exploración porque te jala y te vas manchando. O sea, como dicen, cuando ves a la oscuridad te ve a ti. Wow. Sí, debo decirles que hace 14 años no vi a Dante Alfao y volviste a grabar gracias con nosotros. Sí, porque de todas maneras me interesa esto y, o sea, si hay otra oportunidad lo voy a hacer porque también me interesa investigar. También es el tema, amigo. Pero si lo haces mucho tiempo, pues te vas volviendo una persona oscura también, te va jalando. Eso es nuevo de Dante que lo esté escuchando. Porque sí, en algún punto no hemos tenido esta plática así. Siempre hemos tenido, oye, ¿qué onda, amigo? ¿Colabora? Sí, por supuesto. Vamos, investigamos, grabamos, todo eso. Pero esta plática creo que es muy meritoria, amigo, porque ya por fin estamos hablando entre amigos. Y por qué no ahorita entre colegas, hablando de las experiencias de cada quien. Pero yo te diría, a ver, la Moira me simboliza muchas cosas oscuras, me queda claro, pero muchas más incógnitas. Nosotros realizamos durante mucho tiempo, te puedo hablar de casi 3 años, sesiones espiritistas guiadas por Alain, principalmente cuando él me enseñó a hacer como estas sesiones espiritistas y a bloquear y a ciertamente resguardar ciertas psiques de las personas que integraban la sesión y demás. Pues yo realicé más, ¿qué te gusta? 3 años realizando sesiones ahí. Nos encontramos usualmente a Marco, que contestaba por vía Ouija, o a Sandra, pero nunca a Víctor. Y me acuerdo perfectamente que Pilar nos decía, y Alain, a Víctor no quieres que se te aparezca en la Moira. ¿Por qué? Porque no lo puedes controlar. Alguien que, o sea, y aquí estamos hablando de entidades no demoníacas, ¿vale? Pero incluso una entidad así no la puedes controlar. Y no sabes, o sea, tú crees que la vas a controlar y al final te sigue. Y no sé si te pasó. O sea, te subiste a tu coche y sentiste que iba contigo alguien en el camino. Todo mundo que va a la Moira y sale de noche, eventualmente le pasa que alguien se sube con él en el coche. Y te pasó. ¿No? Sí. O sea, sí hay cosas que yo entonces, ahora eso llévalo al límite, porque estás, ni siquiera lo estás llamando. Ahora invítalo a tu casa. Es como cuando invitas no sé, no voy a decir nada más, pero una persona non grata a tu casa y ¿qué va a hacer? Por más que tú creas que la vas a controlar, sí, claro, eventualmente va a destrozar tu casa, va a hacer que pierdas tus amistades. Estás invitando a una persona no deseada a tu familia. Por eso no invitas a alguien así. Oye, pero me dedico a investigarlo.
pues sí, de todas maneras tienes ese riesgo. O sea, como un psicólogo. Sí, totalmente. Hay psicólogos que son psicólogos, estudiaron todo lo que estudiaron y de todas maneras... Es decir, se enganchan con pacientes, pues claro. Peor, ¿no? Oye, a ver, hay un antecedente bajo el contexto de lo que nos habían revelado en La Moira referente a Marco. Marco, el chico que en una noche se adentra a La Moira. No sé si esto era parte del esquema de la pintura de alguno de los artistas. De la principal, ¿no? De la que estaba ahí en medio. De la principal, y quedaba en un armario. Espero que seamos conscientes de que no podemos decir se desvivió, evidentemente, por una acción de colgamiento. Y había una pintura muy emblemática en ese armario. Y era ver un chico, más o menos aproximadamente 19 años, 20 años, en esa acción. Él teníamos como que el campo de visión de Marco. De Sandra no supe exactamente cómo o por qué quedó arraigada en La Moira. Mucho menos de Víctor. ¿Tú qué nos puedes revelar? Es que Sandra no era de ahí. Ok. Sandra es una de esas entidades que están conectadas de otro lado. Y yo no estuve en esa investigación. Pero sé que Sandra no es de La Moira. Ok. Y Sandra decían que era el oráculo. Ajá. ¿Y era el oráculo para el fin de lo que tú quieres preguntar en La Moira? ¿O era el oráculo de lo que tú quisieras preguntar? Es una entidad que apareció durante las sesiones y fue haciéndose más y más y más presente. ¿Vale? Entonces, hasta que ya pues era preguntarle a ella. ¿Vale? Y Víctor no se sabe de dónde salió. ¿O quién lo invitó? No, Víctor ya estaba ahí. Ah, ok. Víctor ya estaba. Era netamente de Moira. Sí. ¿Y Víctor no influyó? O bueno, es una pesquisa que yo arrojo al aire, pero te la pregunto a ti. ¿Víctor no influyó para que Marco...? Pues es posible. O sea, no sabemos exactamente qué sucedió. O sea, qué le llevó a Marco a apagar la luz, ¿no? Okay. Pero... Y por eso me distancio de vez en cuando. Necesitas cargar tus energías. O sea, estas entidades te jalan la energía. O sea, estás ahí. A ver, ¿quién trabajaría en La Moira? O sea, ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, te va jalando, te va quitando. Son vampiros. Hoy escucho un Dante Alfao que no había escuchado en toda la vida, ¿eh? Gracias. No habíamos hablado de todos estos detalles. Gracias. Siempre era más bien ir a dar recorridos, pero sí. Son vampiros. Entonces, es un tipo de vampirismo. Y si aparte de eso tienes problemas personales, que también, o sea, todos tenemos. Todos. Juntar los dos y es una amalgama del caos, ¿no? Como dices, el cóctel del caos. Sí. Oye, y en ese sentido, porque yo me imagino que también, igual y puede ser por afición, por el análisis, eso que tú dices, que eres muy fan de analizar todo. ¿Tuviste alguna experiencia antes de La Moira, antes de la Casa de las Sombras? ¿Me la puedes compartir, amigo? Bueno, tuve varias. Lo que pasa es que trato de cerrarlo y puedo ya cerrarlo con más facilidad, pero en los ambientes quedan ecos psíquicos, ¿vale? Tú, otra vez, qué tan abiertos y qué tan cerrados depende de la persona, ¿no? Es como si tuvieras otro sentido, ¿no? Y no es nada extraño. Por ejemplo, un disco, ¿no? O sea, esas ranuras que se convierten en un sonido, ¿no? A través de la aguja que pasa por ahí. Eso también queda cuando una persona vive algo feo en un lugar. ¿Vale? Entonces yo soy capaz de sentirlo. Yo puedo llegar a un lugar donde pasó algo y sin que me digas que pasó algo, sé que pasó algo porque lo siento. Oye, y eso te lleva, no sé si lo que vea en esas situaciones, porque ha habido situaciones donde es muy profundo y me lleva así a un paroxismo. Y no puedo asegurarte que lo que veo en esos momentos es lo que pasó ahí, ¿sale? Pero la sensación y la huella que deja ese lugar, sí. Eso yo estoy seguro que sí. Es algo que... Y no me parece descabellado porque, te digo, o sea, dentro de nuestra mente hay esas ondas que están pasando la información y ¿qué sería lo imposible de que queden pegadas en las paredes? Como ecos. Sí, claro. Lo defines bastante bien porque ¿cómo podrías explicarlo? ¿No? Si es como el eco. Es como un eco que se queda pegado en la pared, como un grito muy fuerte que quedó para siempre ahí.
Creo que la definición es muy exacta, amigo, y el punto es de lo que me estás dando a entender y explicándome de tu experiencia es perceptiva. ¿Desde cuándo pasó? Me imagino que desde muy pequeño. En la adolescencia. Ok. ¿Me puedes platicar qué fue lo primero? Bueno, es que hubo un periodo difícil de mi vida, ¿no? Incluso hubo un momento donde sentía anemia. O sea, ¿ves lo que es? Lo llamamos anemia. Uh-huh. La anemia viene de la anemia. Anemia es sin alma. Ah, ok. Sí, hoy representa que no tienes hierro en la sangre, pero no, hay también hay también una sensación, un momento donde no tienes ganas de vivir. De abandono de la... Sí, así como ves que yo creo que ya estoy de otro lado. No, estoy de otro lado porque en algún momento de mi vida perdí las ganas. Ok. ¿Sale? Ok. ¿Por qué? Por esta secuencia de sensaciones y de búsqueda. Uh-huh. Pero en algún momento así, durante mi adolescencia, era completamente oscura mi vida. ¿Vale? Yo entiendo lo delicado que es esto y yo te agradezco infinitamente, amigo. No teníamos esta plática hace muchos años. De hecho, no tenemos ninguna plática de estas. Te agradezco que lo hayas revelado aquí, pero perdóname si soy un poquito insistente. ¿Qué recuerdas de ese momento? O sea, ¿cuál fue la confrontación más latente que te dejó? La más fuerte que viví y que recuerdo fue entrar a una iglesia que dices una iglesia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, me puse mal, ¿vale? Ya cuando investigas ahí los piratas. Okay. En Veracruz, uh-huh. Ahí metieron a todo el pueblo de Veracruz. Esto casi no lo platican, ¿no? Hablamos de piratas y pensamos en no sé, sí, en la película, lo que sea. Uh-huh. Pero el sufrimiento que causaron los piratas donde iban es terrible. Okay. Entonces, en Veracruz toparon toda Veracruz los piratas, ¿vale? Lorencillo. Esto lo investigué después, uh-huh. ¿Vale? Porque lo que pasa es llegas a misa normal y pum, ¿no? O sea, embates, metes en visiones, pero es que es como si lo estuvieras viviendo. No es nada más que lo estás viendo, lo estás viviendo. Ok, hay que hacer una distinción. Lo que te lleva a la visión no es la visión que te lleva a la emoción, es la emoción que te lleva a la visión. Entonces, ese paroxismo uh-huh. Es muy fuerte. El eco que está explicando Dante dentro de la percepción extrasensorial es que uno es el campo de visión que puedes tener perceptivo y son destellos instantáneos muy recurrentes o muy destellantes, muy rápidos, fugaces, y la gente interpreta sobre eso. Pero en el caso de la percepción de Dante Alfao, estás hablando de una psicoemoción que te llega exacerbada y la resientes. Es decir, si alguien se desvió por medio de argumento, va a sentir el argumento. Si alguien se desvió por medio de una desvivida a sí mismo, como se hizo fantasma, es como lo va a resentir la persona, y así sucesivamente. Entonces es un embate enardecido. Sí, porque es la emoción. De psicoemociones. Y por eso la mayor parte, desgraciadamente, porque así es la vida, uh-huh. Las emociones de pérdida o de sufrimiento o de miedo son mucho más largas uh-huh. y permanentes que desgraciadamente, que las de amor, claro. Cariño y sí, eso no sé, a lo mejor si conozco un santo estaría en las paredes, eso no lo he sentido. Desgraciadamente son las malas las que se quedan. Y yo creo que son las más notorias, ¿no? Porque yo les decía, de hecho les arrojaba este contexto a las personas que de repente se les hace bien sencillo decir, voy a evocar un espíritu de alguien, y les digo, ¿y si te encuentras puros espíritus de cruentos? O sea, porque la mayor parte son de esos. Sí, porque los otros no tienen por qué quedarse. Exacto. Es un apego lo que hace que estés aquí, el apego que sea. ¿Vale? Totalmente, ¿no? Ya sea que porque se quedó alguien, es un apego y no está bien. Oye, y regresando a la Casa de las Sombras, ya nos dijiste que hubo
una posesión de uno de los integrantes que jamás se pudo recuperar. Es decir, no hubo un diagnóstico de posesión, fue en el instante, hicieron una recuperación. Se puso mal, se puso agresivo, tuvimos que cortarla y después lo fuimos a visitar y supimos que no la había ido. Ok. Y ahí se acabó la experimentación. Y ya no pudimos, sí, ahí se acabó todo, sí, porque entonces los vecinos se quejaron de él, porque salió de la casa el problema. Claro. Y la Moira, de lo que entre líneas decía que también cobraba almas, ¿era cierto? Pero no que alguien se vaya a morir ahí, sino que esos lugares, esas zonas donde hay esos vórtex, pues jalan a los que tienen apego y no quieren irse. Ok. Igual que la casa de las sombras. Es decir, es un lugar, como dice Dante, un vórtice que absorbe. Sí, o sea, ¿qué es lo que he tratado de desarrollar y creo que he desarrollado durante este tiempo? Fortaleza psíquica a través de la magia, ¿no? A través del ejercicio espiritual para tener la fortaleza a enfrentarme a estas cosas. Y hoy no estoy en la posición donde estaba hace 30 años. Claro. ¿Vale? Pero digamos que te dejas llevar, ¿no? Y que la parte tienes mala suerte en la vida. No sé, mala suerte, pero también se convierte en un círculo tortuoso, ¿no? Donde esa energía se nota y te hace que la gente se aleje de ti. Entonces más te metes en eso y más te jalan estas energías, ¿no? Entonces ese es el peligro de jugar con esto, ¿no? Porque hay gente que quiere jugar con esto, nada más. Sí, que no, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, la mayor parte ni siquiera se meten a un nivel que puedan ponerse en riesgo, ¿no? Porque están jugando. Están ahí como... Pero si ya traes algo oscuro tú y te metes a jugar con entidades, es como si te pusieras la soga, sí, claro. Ajá. Es como dirían los eclesiásticos, ahora que tuvimos la oportunidad de investigar posesiones, te dicen la fisura del espíritu, ¿no? Ellos hablan acerca de la fisura justamente estado anímico, algún tipo de problema, algún conflicto entre estas personas, evidentemente muy psicológico, y eso es como justamente los paradigmas que usualmente tiene el eclesiástico para definir, ok, tu fisura del espíritu hizo que tú al momento de llegar a una sesión Ouija te poseyera posiblemente algo porque estabas vulnerable. O esa fisura es aquello que no percibiste o que no detectaste a tiempo y por eso te sumiste en una psicoemoción tan fuerte que te llevó a desvivirte, por ejemplo. Entonces sí, vaya, pero no es único de la Moira, hay bastantes lugares así. No, ¿vale? Evidentemente la Moira es una tradición. O sea, si estás jugando con eso, sí. Y aparte tienes esta fisura, llamémosle, sí. Me parece bien el nombre, pues sí, o sea, es como estás más abierto a una infección. Te voy a preguntar esto, Dante. Espero que me contestes. ¿En algún momento estabas fisurado tú? Sí. Eso es lo que estoy platicando. Hace 30 años sí estaba muy fisurado y hubo un momento donde me llevaron al doctor porque estaba con esta anemia anímica. Ok. ¿Vale? Ok. Entonces, esto fue antes de que nos conociéramos. ¿Y qué hice? Pues tratar de entenderlo. Tratar de entenderlo, sí, claro. Y de desarrollarlo, no negarlo. Porque también es esto... tienes que pasar por el proceso. Lo que pasa es que en esta época ya no hay chamanes, ¿no? Sí. Pero sí hay, pero no en nuestra sociedad, ¿vale? No, hay payasos, claro. Nuestra sociedad no tiene una posición para el chamán. El chamán, ¿quién era? Es una persona que tiene el llamado y cuando te llega el llamado tienes dos opciones. O le cierras la puerta y te quedas con una persona incompleta. No todo el mundo tiene el llamado. Pero si no abres la puerta y haces el proceso, te quedas como una persona incompleta. Okay. Algo te faltó de vivir, que te lo puso en la vida. Ese llamado de espiritualidad, si no lo terminas de pasar, te quedas
manco, digamos. Completo, sí, completo. claro. El proceso completo es que atravieses. Y atravesar es atravesar por todo el proceso, como si está descrito en la alquimia, ¿sale? También es que bajes la muerte espiritual y el renacimiento, ¿sale? Okay. Y no es bonito y no es agradable, es parte, o sea, el nigredo, la muerte es alquímica. La putrefacción alquímica requiere que bajes y que te recuperes. No hay más. Entonces tampoco es que tengas miedo de, oye, si tienes el llamado, pues sí tienes que vivirlo. La otra es, pues no querer, o sea, cerrarte, entonces no creo en eso y me vuelvo 100% materialista. Claro. Pero ya, como que algo te falta. Agnóstico bloqueado, ¿no? Como ya ni siquiera el agnóstico que presencia ya no lo ve. Pues te cerraste, ¿no? O sea, le cerraste la puerta. El hermético. No sé, y con eso le cierran las cosas a otras cosas, o sea, la puerta a otras cosas que venían en la vida, pero tú ya cerraste la percepción de eso. ¡Pum! En ese contexto, cuando tú, antes de conocernos y me dijiste, pasaste por ese proceso anímico y carente de ánima, ¿cómo te adentraste a la Moira? Ya entiendo que es entenderlo. No, pero... eso ya era después, ¿no? Ok. No, eso fue, o sea, cómo me adentré a estudiar la espiritualidad fue por eso. Ya no me hubiera metido a la Moira nada más porque sí, no. Y ya después fue que él también pues me puso el destino a Astiaro en el camino, ¿no? Totalmente. Y ahí sí fue. A través de Astiaro que conocí la Moira, ¿no? Astiaro, nos convocaste a todos. A mí se me hace que eres el líder de la congregación siniestra. No es cierto. Yo le digo de la Dark Family. En algún punto, por ejemplo, Casa de las Sombras se cerró, punto. Ya no hubo ninguna experimentación en otra casa, más que Moira, Casa de las Sombras. ¿Hubo en algún momento de parte de ustedes, en algún momento otra casa, otro lugar, otra experimentación? No, nos hemos reunido. Bueno, para empezar, Astiaro está en España, ¿no? Entonces eso hace difícil que nos juntemos. Saludos, yo me veo con Alain. Ahorita estamos trabajando en hacer un libro para mejorar las prácticas de magia, porque mucha falta que sí. Entonces hemos trabajado algunos años en eso y posiblemente saquemos algo. No sé qué tan fácil sea que se publique, ¿no? Porque no es tan, o sea, no es un folletito de... Claro, entiendo. Pero creo que puede ayudar a la gente que le interese. Totalmente, porque hoy, Dante, se les hace muy sencillo allá afuera. O sea, hoy, si antes nos tocó ver, cuando todavía no estaban estos medios de comunicación hipermasivos, yo creo que antes eran medios de comunicación masivos y hoy son hipermasivos, pero hay ciertamente una tergiversación de las versiones, de todo el contexto, de la mística, de la magia, de la investigación paranormal, de todo. Y de repente allá afuera salen literalmente como si fueran gremlins, con todo respeto. A quien le queda el saco, que se lo ponga. Échales agua y de repente ya salen magos místicos y de todo. ¿Y sabes cuál es el punto más, yo digo, más delicado? Es que alguien como tú, como yo, platicando aquí en el podcast Historias Embrujadas, al rato alguien lo replica en un foro y ese foro de repente le empiezan a decir, él sabe mucho, pero tal vez no saben que lo replica. Y eso es lo que menos me preocupa, pero es lo que menos me preocupa. Lo peor que hay es gente que aprovecha. ¿Quién es el que está buscando algo así? Alguien que le falta algo, claro, y que necesita ayuda y se aprovechan de ellos. O sea, y mal, no poquito. Sí, ¿vale? O sea, cosas que dices. Esa es la otra parte. Ahora es la parte psicológica, ¿no? Que en esta necesidad de creer cosas muy absurdas, y terminan perdiendo o dándole su vida y sus pertenencias a personas que abiertamente están lucrando con eso, ¿no? Un ignorante lucrando con otro ignorante. Yo así lo llamo, perdón, ya saben cómo soy, pero es así. Sí, porque las cosas que dicen, sí, o sea, es para reírse, ¿no? Ajá. Si estás afuera, si estás metido ya dentro de ese, pues sí, no lo ven. No, es increíble, ¿no? O sea, digo, a ver, pasa. Cuando lo comentamos así, vaya, o sea, de repente allá afuera te tildan de arrogante, ¿no? Pero
pues yo les he dicho, pues es que la arrogancia, si la arrogancia es sinónimo de estudio y de que te vas a preparar y que vas a decir las cosas como son, y por lo menos esta responsabilidad de tener un micrófono abierto a ustedes, pues hay que tener también ética, ¿no? Sí. Y creo que se está perdiendo, amigo. O sea, muy cañón. Hoy por hoy cualquier persona se hace viral, y de repente le cuestiones y le preguntas, a ver, háblame de la mística de Crowley, ¿no? Se les hace bien sencillo hablar de Crowley, ¿no? Pero ven como la parte superficial, la nata de lo que pocas redes sociales hablan de Crowley y no de la mística de él mismo, ¿no? Entonces eso no te hace conocedor, ni siquiera ínfimamente así, nada, o sea, ni siquiera estás tocando la base estructural de su propia filosofía. Y el problema es que las masas están creyendo todo, cabrón. El algoritmo de las redes sociales te lleva a que aparezcan más cosas de lo que estás buscando, ¿vale? Entonces Sí. te va a decir, te va a reforzar. Si tú ves algo, te va a reforzar lo que tú creas. No quiere decir que esté incorrecto o Sí, claro, correcto. sí. Va a ser lo último que viste y te tardaste viendo, porque no es que le diste ni siquiera clic, es cuánto te tardaste en darle adelante. Sí, Eso lo registra como algo que te interesó y te va a poner más y te va a poner más y te va a poner más. Sí, el algoritmo, perdón, no ve si lo que dices es coherente, ¿no? O por lo menos está fundamentado, nada de eso. Ahí por lo que se está luchando es por la atención. Entonces esos segundos de atención que le diste a cualquier cosa, sea lo que sea, te los va a repetir para ver si te gustó, pues ahora te va más y te va más y te va llevando a ese lugar. Pues así funciona. Así funcionan las redes de hoy. Pues sí. Y prácticamente es justo por eso que vemos N cantidad de personas y personajes que honestamente si dices, a ver, este güey lo sacó del libro vaquero, cabrón, no sé, ¿no? O sea, contextos fuera incluso de la realidad. Pero yo sí quisiera que tú les explicaras cuán peligroso en una persona que ha tenido experiencia de la sensibilidad, de la hipersensibilidad, ¿no? Extrasensorial, y que ha dedicado su vida también a investigarlo en los tiempos que has podido y que has permitido. ¿Y cuál es la repercusión? Me gustaría que les explicaras un poco más de eso para que la gente allá afuera no se les haga tan sencillo y fácil, porque como les decía, bueno, una sesión Ouija la puedes realizar incluso pues, estando echando relajo, pero posiblemente sí conecte tu psique con alguna entidad y no necesariamente te va a contestar por la plancheta. Doy apertura del círculo de comunicación. Todos y cada uno de los asistentes en este círculo estamos protegidos. Hay varios riesgos, ¿no? Hay varios beneficios también. A ver, ¿para qué sirven los métodos automáticos, ¿no? Que son los Instrumentales, sí. instrumentales, y la Ouija empezó como un juego, ¿vale? Pero lo que hace es conectar tu psique o abrir tu psique. Sí. Desconectarla con el control automático y ponerla abierto a ver qué pasa. A ver quién te contesta. Entonces, no es el único método, hay otros métodos como la escritura automática. Se supone que para que se pierda este control lo hacen dos personas, de tal manera que no sabes Sí que, quién está llevando la batuta. Entiendo. Al final, cuando lo haces bien, ninguno de los dos está llevando la batuta. Y entonces se conecta tanto la parte psicológica de las dos, o sea, son como, o sea, por lo menos ahí hay dos entidades, que es las dos personas que están trabajando, pero con todo el inconsciente. Totalmente. O sea, que es todo lo que no soy yo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué está ahí? Lo que tú llevas contigo ya está ahí. ¿Qué llevas? ¿Qué es todo lo que no eres tú. Exacto. ¿Sale? Y todo lo que no eres tú, imagínate todo lo que no eres. Claro. O sea, esa es la sombra. ¿Vale? La sombra es esa la que te dice esas cosas malas, que todos tenemos ideas malas, y que mantienes a raya, ¿no? Está ahí y le abres la puerta de entrada. ¿En el subconsciente está eso o en el inconsciente? Depende de qué teoría, pero es el inconsciente, todo lo que no eres tú. Ok.
¿no? Entonces... Y tu consciente es el que lo... que controla esa sombra. Okay, ¿no? Entonces, pero en eso... ahí está, pero por lo tanto, o sea, todos los pensamientos malos le dices, pues pásenle, éntrenle, quiero platicar con ustedes. Oye, ¿es malo? No, es parte de ti. Claro. No lo sabes controlar, pues se sale de control. Ahora, si se llega a agregar una entidad más, pues ahora tienes mezclarlo todo, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque sí, claro. Lo que estás buscando no siempre pasa. Lo que estás buscando es que una entidad más te conteste. La mayor parte de las veces te contestas ese subconsciente. Yo creo que eso pasa, que están los dos y algo traen y sale ahí. Y no te esperas que es lo que salga. No, sí. Ahora, en algunos casos creo que se puede meter a alguien más porque estás abriendo la antena, ¿no? Y viendo que más jalas. Sí. Entonces mezcla la parte oscura de los dos con otra entidad y pues eso, imagina, se llama pandemonium, ¿no? En el tour insólito de repente me decían, oye, ¿y si me contesta un demonio? Le dije, no, esa es tu mente. Acatando lo que me decía Lai, ¿no? Y sí, lo hemos comprobado, lo hemos experimentado. Digo, acuérdense de evitar el deseo de comunicar de lo que yo pienso, imagino o analicé o tengo expectativas de una experimentación como lo que es tour insólito y digo, ok, pues yo creo que voy a contactar con un demonio. Entonces tu subconsciente, en mi hábito como lo veo, se va a proyectar en pues, cuando no estás jugando, porque luego, no es que tú estés jugando, pero cuando no estás jugando en pensar que es un demonio, o sea, piensa lo que es un demonio, o sea, y eso sí lo tienes en tu inconsciente. Sí. Ahora, invita a disfrazarte a tu sombra de demonio. ¿Vale? Claro. Pues sí, pueden pasar cosas muy malas. Y se los he comentado, incluso pues la mismísima Planchet o el pasajero te puede mencionar que es un Astaroth y que no sé, o es un sumerio de hace no sé cuántos siglos, o sea, te puede detallar cosas, pero les digo, aguas con eso, porque uno pues, también puede ser también lo que estás contactando, o sea, puede ser engañar, ¿no? Ahí es la zona gris, ¿no? Ajá. Cuando ya las cosas se ponen muy oscuras y bueno, también son las más interesantes, ¿no? Es que, bueno, a ver, para nosotros. Para identificar, oye, ¿de dónde pudo haber sacado esto? Porque luego tienes gente que no estudió y te saca nombres bastante interesantes. Oye, ¿lo pudo haber escuchado? Ahora, con tanta información, claro, pues es muy probable, pero esto pasaba también antes. Sí, no, incluso desde la época victoriana, las sesiones eran como también muy ambiguas, muy interpretativas, ¿no? Sí, entonces está documentado, análisis, ¿no? Está documentado de gente que sí hablaba idiomas, que no habla y esa es la parte donde dices hay algo más. Sí, claro. Oye, ¿podría desarrollar alguien eso? También es algo muy interesante. Oye, sí, podría, no sé. Una xenoglosia en el instante de una sesión, ¿no? Que alguien desarrolle una lengua que no aprendió nunca. Entonces, oye, ¿qué puede ser? Metempsicosis, o sea, puede ser que viene de otra vida ese conocimiento, o puede ser que viene de otra entidad ese conocimiento, o puede ser que es de esta vida, pero no lo tengo consciente y en el subconsciente sale en ese momento porque a lo mejor mi abuelito escuchaba canciones en ese idioma, podría ser. Y en el recordatorio, claro. Y ya es elucubrar, pero no deja de ser interesante. Bueno, también la parte, incluso poder aplicar la telepatía entre dos personas que no se están hablando. Y eso también te ha pasado cuando llevas mucho tiempo con una persona y decide, de repente estás hablando y de repente ya no no abriste la boca y lo volteas a ver y te contesta, pero dices, pero es que nomás lo pensé. Sí, exacto. ¿no? Entras en un nivel, y eso pasa con personas muy cercanas, ¿no? Cuando llevas porque exactamente es eso, no es imposible que en esta mente llegue más allá, ¿no? O sea, yo creo que esa es la fascinación que nosotros encontramos como investigadores, amigo. Justamente las incógnitas y todos los paradigmas que pueden simbolizar. En mi caso, yo lo he comentado varias veces, Tour Insólito para mí es experimentaciones en sí que es distintos al mío. O sea, el hecho de que soy afortunado porque tenemos un evento de entretenimiento que también hace la función de buscar una experiencia paranormal, pero también para mí es el análisis y experimentado por medio de psiques totalmente distintas a la mía. O sea, yo ya sé que ya sé lo que busco, pero en alguien que totalmente es exprofeso de esto,
es interesante justo el arrojamiento de nombres, el arrojamiento de fechas, el arrojamiento incluso de las psicosensaciones que pueden albergar en sus mentes o que la propia casa, en el lugar donde estén, se los proyecte. Algo que decíamos justo con el tema de la Moira, ¿no? ¿Qué te dicen las paredes de la Moira? Y yo creo que en todos lados cuando hay entidades, ¿no? Te tienes que poner en la sensación del lugar, pero mucho es lo que llevan ya con ellos. Hicimos un ejercicio ahí justamente en esto, ¿no? Para ver qué traían, ¿no? Entonces pusimos la piedra que conseguimos en la Casa de las Sombras y lo único que tenía que hacer es ir a tocarla. Hay quien se desmayó. Por la propia... su proyección, su psique. Tengo toda, o sea, en el libro de hecho lo transcribí, lo que pusieron las personas, que lo que sintieron al tocar la piedra. Oye, la piedra pasaba eso, yo creo que sí pasaba eso, yo también siento horrible con esa piedra, pero hubo quien se desmayó, hubo quien pensó que le habíamos puesto alambres eléctricos a la piedra, que no tenía. ¿Qué tanto es la piedra? ¿Qué tanto es la persona? Esa es la parte que no vamos a saber. Pero bueno, radica en el análisis, amigo, que los que nos dedicamos a esto, pues es lo que nos fascina. Insisto en el tema. Espero que algún día me aceptes la invitación a Toro Insólito. Sé de antemano que tienes tus tiempos. Ojalá que me colabores en el otro momento. Ya hiciste uno, de hecho, que fue el que estuvo Astiaro, estuvo Alain, estuviste tú, que fue una memorabilia de la Casa de las Sombras, me acuerdo. La hicimos en La Moira y fue fascinante, pero a mí me encantaría, espero que me tomes la palabra, porque también le dije a Alain y a su vez espero Astiaro que lo tengamos aquí y hagamos una sesión Ouija entre nosotros y analicemos los psiques de cada uno. A ver qué nos arrojan. ¿Está bien? Ya quedó. Oye, mi queridísimo Dante, es un gustazo, hermano. De verdad que hace 14 años que no lo veo. Pasó lo del encierro, pasó un montón de cosas. Sí. Pero siempre con el gusto y el agrado de tenerte, amigo, no solamente como amigo, sino como el colega y también parte del aprendizaje que estamos teniendo siempre. Gracias. Gracias por invitarme. Hombre. Ha sido un gusto igual. Espero que no sea la última vez. No, hombre, el reencuentro siempre va a ser muy grato, amigo. No sé si tengas redes sociales, me gustaría que las dijeras. Sí, bueno, estoy como Dante Alfao no soy muy adicto a las redes sociales, es que perdón porque todavía uso Facebook, pero esa es la única red que yo también uso Facebook. Creo que ya es de generación. Sí, sí. Esa es la red porque me gusta más que sean historias y me gusta platicar, ¿no? Y me pueden escribir. Y pues ahí pueden contactarme, ¿no? Dante Alfao en Facebook. Ajá. Deberías hacerte un Insta porque vas a hacer... pues es muy fácil, ¿no? Duplicarlo, ¿no? Oye, a ver, pregunto, ¿vas a sacar un libro con Alain? Ya nos dirás cuándo. Pero en la Casa de las Sombras, el libro lo pueden encontrar en Amazon. Sí. ¿Se lo pueden comprar en versión digital y en versión física? Sí. Okay. Cualquiera de las dos. Casa de las Sombras en Amazon. Me gustaría sacar una versión de audiolibro. Eso es algo que creo que serviría más para hecho, escucharlo. Yo tenemos ahí un pendiente con Dante. Lo quiero integrar en la Bitácora Insólita porque estuvo conmigo mucho tiempo en 2011, o sea, aventurándonos en todos lados. Y me gustaría invitarte a Bitácora Insólita, un apartado para que me describas las cosas que vivimos en aquel entonces de Código Paranormal, amigo. Muy bien. Ya está, compromiso. Hecho. Muchísimas gracias, Dante. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a todas y a todos que estuvieron aquí presentes en este especial, de verdad imperdible. Comenten, ¿sabían ustedes acerca de la Moira? Creo que mucha gente sabe muy poco y a la vez habla mucho. Aquí se trata de discernir, aquí se trata de informar, pero sobre todo de que ustedes analicen y comprendan cómo son los fenómenos. Mi nombre es Antonio Zamudio. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.